Ah, okay, let's begin the class, right? Vamos a empezar la clase. Today we have to talk about the simple present tense in affirmative form. ¿Quién me dañó el corazón? No, no, ya creo que es una cuestión de que debemos de cuidarnos, ¿no? Ya vamos a empezar. Voy a compartir mi pantalla. A ver, ¿dónde estás? Aquí está, ¿no? All right, my friends. Today we have simple present. Last week we talked about the simple present of be, the first topic that you did when you were at school, ¿no? El primer tema que tú hiciste cuando estabas en la escuela. ¿Te acuerdas, no? Siempre hacías the simple present of be. Semana pasada lo hicimos. And today we have without the simple present. We have to complete the simple present tense, ¿no? Tenemos que completar el tiempo simple, ¿no? And we are going to talk about some frequency adverbs too. También vamos a hablar de un poco de adverbios de frecuencia también. ¿Ya? Tranquilo, Sandro, que voy a hablar traduciéndome a la vez, si es que puedo. ¿Ya? Okay. So, as I was saying, ¿dónde está? Yeah. Simple present tense, right? So, the simple present, we can divide the simple present into two groups. We can divide the simple present and simple present of be. Puedo dividir el presente simple del be. And simple present, simple present, other verbs, de otros verbos, ¿no? We did this. We saw this last week. Remember the simple present of be when we used am, is, and are, right? Esto ya lo hicimos la semana pasada. Usábamos el verbo to be, am, is, and are. For example, I am Carlos. I am a teacher. I am Carlos, and she's Peruvian. And they are kind people. Algo así trabajamos la semana pasada, ¿no? Cómo trabajábamos cada forma del be, ¿no? Con los diferentes eh, pronombres personales que tenemos, ¿no? Personal pronouns, ¿no? También vimos las negaciones. If you remember, when we want to make a negative sentence, we place the word not after the be, I am not, I am the chef, for example, I am the chef, or maybe we are not at home, no estamos en casa, or maybe he isn't with apostrophe, right? He isn't, I don't know, here, for example, he isn't here, we are not at home, I am not a chef, okay? So if you remember the question form, you have to remember that we have to change the position of something into the sentence, right? For example, if I want to make the question for she's Peruvian, we have to change the position of the verb be, and we have to place the be before the subject like this. No? Is she Peruvian? And the question mark, right? So we saw this last week, ¿no? Vimos esto la semana pasada, ¿no? Esto es lo que hicimos. And now we have to complete. We have to complete the simple present. Just in affirmative form. There are some rules for them. There are some rules for the simple present in affirmative form. We are going to talk about some frequency adverbs. The first information, la primera información, ¿no? That you have to know about simple present, que debes saber acerca del presente simple, is that we use simple present for three main things. ¿No? Vamos a utilizar el presente simple para tres cosas principales, ¿no? The first one is when we talk about general facts, ¿no? La primera es cuando hablamos de conceptos generales, ¿no? General facts. Y vamos a ponerlo por aquí, ¿no? Vamos a ponerlo por acá en el PowerPoint, ¿no? Este PowerPoint, aquí. Vamos a poner simple present. Simple present, sorry. I'm using just one hand. I'm so sorry. No solamente una mano, ¿no? Perdón. Entonces, ya está, ya me dio. Okay, simple present, ¿no? I said that we use simple present for, ¿no? We use simple present with, ¿no? Sería with. Number one, general facts, ¿no? General facts. General facts, what are these? Hechos generales. General facts, all right? General facts, for example, when you want to add or you want to give information to other people, ¿no? Cuando quieres dar información, for example, if I want to introduce myself, once again, si quiero representarme otra vez, ¿no? Diré, ¿no? My name is Carlos,
I am an English teacher. I like, no, ahí te sale un verbo diferente, mira. I like, no, maybe to play video games, um, to play video games frequently, or maybe I would say, I have two kids. I love them. I love my kids. And I'm giving you more information, ¿no? Te estoy dando más información, ¿te das cuenta? General facts, I said, no? I like vid video games, or I love my children, or maybe I said I eat pizza. No, I eat pizza, ¿no? Como pizza, como que me gusta, como que estoy dispuesto, ¿no? Utilizamos el presente simple para eso, ¿no? ¿No? Es el tema, ¿no, chicos? Uy. Bueno, giving information, ¿no? Number two, we use the simple present when we want to talk about frequency actions, maybe would be, see, routines, routines, habits, something like this, routine habits, con rutinas y hábitos. But to talk about routines and habits, ¿no? Para hablar acerca de rutinas y hábitos, we have to know, we have to learn the frequency adverbs before talking about them. Antes de hablar de rutinas y hábitos, tenemos que hablar un poquito de adverbios de frecuencia. And what are the frequency adverbs? Estos son los adverbios de frecuencia. Frequency adverbs are the words that we use to give some time, some frequency to the actions that we do, ¿no? Es para dar algunas acciones, para dar tiempo, ¿no? Frecuencia a lo que hacemos. And these frequency adverbs are commonly used in San Marcos, ¿no? Son comúnmente utilizados en San Marcos, por ejemplo, el adverbio de frecuencia always, ¿no? What is the meaning of always? Do you know? Please tell me in Spanish on the chat box. A ver, dime en el chat ahí cuál significa always. What is the meaning of always? Tell me, siempre, all right? And please pay attention, all of you, right? Pay attention, Sandro, and all of you. In the verbal reasoning, exactly in reading comprehension, mira, en el razonamiento verbal, exactamente en la comprensión lectora, we are going to use some words that help us a lot to find mistakes or to find errors or maybe some alternatives that are that we can delete. Son algunas alternativas que podemos eliminar. ¿Cuáles son? Those words are named totalizers, ¿no? Son llamados los totalizadores. And what are the totalizers? ¿Cuáles son los totalizadores? Los dedos son esas palabras que te digo, que te ayudan a eliminar claves, ¿no? Eh, and this frequency adverb is the first thought that you are learning today, ¿no? El totalizador es aquella palabra que tú va a ser la primera que vas a aprender, ¿no? Always. Y su antagonista, mira, never, es otro totalizador. What is the meaning of never? A ver, dime. Significado de never, nunca. ¿Ya ves? Esos dos, importante. Claro, porque es raro que el texto diga siempre totalice, ¿no? Al contrario, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? El texto siempre habla informando, ¿no? De una manera más, se podría decir, eh, dando información, narrando, ¿me entiendes? Entonces, totalizador como que es difícil, ¿no? Difícil, ¿no? Claro, entonces chicos, por ahí como que always y never nos van, por ejemplo, otros utilizadores que no son todos, siempre, ¿qué más? Todos, todas, exclusivamente, ¿no? Indudablemente, son totalizadores que vamos a ir. Frecuentemente es un adverbio de frecuencia Yarkov, es cierto, pero no es un totalizador, ¿no? No llega a ser totalizador, totalizador extrema. Yo digo yo siempre, ¿no? Siempre, o puedo decir, todas las personas que tienen COVID mueren. ¿Todas qué es? Un totalizador. ¿Te das cuenta? A eso me refiero. ¿Ya? Entonces seguimos hablando, seguimos viendo los totalizadores, los audios de frecuencia, perdón. Entre always y never tenemos lo que dice Yarkov, ¿no? Frecuentemente, por ejemplo, ¿no? Tenemos usually. Ahí está. Usually. Usually. También tenemos el adverbio de frecuencia often. Este es muy usado por San Marcos, ¿ah? Este aquí, San Marcos, lo usa cada rato. ¿Qué significa often? Mira, a menudo, para que aprendas. A menudo. Usually, obviamente, si lo entiendes, ¿no?
Always, usually, often. What else? A ver. Maybe sometimes. Conocido, ¿no? Sometimes. And hardly ever, ¿no? Y hardly ever. Estos son los más usados. Always, usually, often, ¿no? Son los más utilizados. Pero ¿cuáles son los que podríamos poner a su altura, ¿no? Por aquí podríamos poner frequently, lo que había dicho alguien por ahí, frequently. Por aquí podemos poner a ver, por aquí podemos poner generally, ¿no? Generally también. Creo que sí te das cuenta de dónde proviene frequently y generally, ¿no? Se parecen en su raíz al español, ¿no? Latina. Frequently, generally, sometimes maybe you can place here occasionally. On here, hardly ever you can place rarely, rarely and seldom could be, ¿no? Seldom. Rarely and seldom, right? Ahí están los adverbios de frecuencia, ¿no? Son aquellos que, como te digo, nos ayudan a dar una temporalidad que tanto se hace o no se hace algo, ¿no? Que tanto se hace o no se hace algo, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Vamos a ver si podemos hablar de rutinas y hábitos. Yo puedo decir lo siguiente, mira, I always, I always drink, I always drink tea in the mornings. Mira, ahí está un hábito, una rutina, mira. I always drink tea in the morning. Acá hay otro verbo, mira. Siempre bebo té en las mañanas. I always drink tea. It's a habit, it's a routine, right? Eh, a ver, nos copiaron. ¿Qué pasó? ¿Ya? Another, another example, ¿no? Puedo poner por aquí, eh, we, mm, we usually, we usually study, we usually study biology, 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 biology. We usually study biology, right? Usualmente estudiamos biología. ¿Te das cuenta? Entonces, todo esto de aquí como nos da una temporalidad, ¿no? Claro, nos da una temporalidad. No nos da lo que queremos saber. Otro ejemplo que podemos poner, por ejemplo, con el seldom, que es rara vez, no puedo decir, my boyfriend seldom, ¿no? Seldom buys me flowers, o bueno, ¿no? Mi enamorado casi nunca nos compra flores, ¿no? Podemos poner. Casi nunca me compra flores, nos compra no serían, ¿ya? Entonces, a ver, otro que se te ocurra, ¿se te ocurre algún otro ejemplo? Aquí podemos poner. ¿Mm? Podemos poner they never make mistakes. Un poquito raro eso, ¿ah? A ver, aquí han puesto por aquí. Por qué se escribe con y al final de las palabras. No, no te entendí. No entendí eso. A ver, profe, ¿en qué casos se escribe con Y al final de las palabras? Ah, ya, ya, ya. Con Y. ¿Me hablas de qué? A ver, ¿en qué casos se escribe con Y al final de las palabras? Biology. Eh, bueno, eso es una regla. Eso no es regla, ¿no? Es simplemente la formación de la palabra. Eh, biology es un sujeto, study es un verbo, ¿no? Ahorita te voy a enseñar un truco con los verbos cuando terminan en Y. Creo que por ahí quiere decir, ¿ya? Por ahí creo que quiere decir. Ahorita vamos a Academy, ¿no? Ya, a ver, sigo avanzando. Entonces, como te decía, ¿no? Esto te da temporalidad. Always during tea in the morning, we usually study biology. Poner Carlos, mira. Carlos rarely runs in the park, ¿no? Carlos rara vez corre en el parque, ¿no? Runs. Ahorita te voy a explicar por qué se le pone una S aquí. Un ratito, un segundito. ¿Ya? You're welcome sería, ¿no? Entonces, vamos con dos usos, ¿no? Primero, general facts, como te dije, ¿no? Información general. Segundo, routines and habits, ¿no? Hábitos y rutinas. Segundo uso. Profe, ¿hay un tercer uso? Sí, no muy usado, pero igual hay que hablarlo, hay que decirlo. Es when we have things, o tenemos cosas, mira, things that are that are always true, ¿no? Mira, cosas que son siempre verdad. For example, I would say the earth, mira este ejemplo, the earth, la tierra, the earth goes, goes around, around the sun.
The earth goes around the sun, ¿no? La Tierra va alrededor del Sol. Esa es una verdad absoluta. Cuando tienes verdades absolutas, presente simple. The earth goes. Or another one, ¿no? The sun, hablamos del Sol ahora. The sun rises, look, rises in the east. Ahí está. The sun rises in the east. El sol sale en el este. Son verdades absolutas, ¿te das cuenta? Bueno, son things that are always true. Cosas que no siempre verdad, cosas que van a ser siempre ciertas. Utilizo el presente simple. ¿Estamos? ¿Estamos? Muy bien. Entonces, profe, esas nomás son las reglas. Yo agarro y se utiliza con el... ¿Cuál sería la formación, profe? Como una formulita, ¿no? Y la fórmula básica del simple present es así, mire. Aquí un subject, sujeto, subject. Then we add, if you want to use the frequency adverb or not, optionally, you can place here the frequency adverb. Frequency adverb. This is optional, remember, it's optional, no? Frequency adverb. Frequency adverb, right? Then we add the verb. And finally, if you want to add information, complements, ¿no? Ahí está. Así sería nuestra formulita, ¿no? Recuerda que nuestro audio de frecuencia es opcional. Vamos a poner aquí como que de otro color, ¿no? Es opcional, ¿no? Entonces, chicos, hasta ahí son más o menos las reglas de presente simple. Vamos a ver una interesante, ¿ya? There is a special rule when we talk about simple present. There is a special rule when we talk about the third singular person. A ver, hay una regla especial cuando hablamos de la tercera persona singular. And whether the third, which personal pronouns are belongs to the third singular person, teacher. Primero vamos a poner aquí special rule, sorry, for the third singular person. Regla especial para la tercera persona singular. As I said, there are some personal pronouns that belong to the third singular person. This rule is for the he, she, it forms. For them, just for them. For example, if I place, what does the rule say about this? ¿Qué dice la regla acerca de esto? The rule states that we have to add when we have he, she, it in simple present affirmative form, we have to add s, es, or ies to the verbs, right? When we make a conjugation, when we make a sentence in affirmative form for he, she, it, we have to add the s, es, and ies to the verbs. For example, no? Por ejemplo, if I say, I drink Coke, bebo Coca-Cola. I drink Coke. All right. In this case, the verb doesn't change because we are using the first singular person, right? We just have to use the verb in base form. I drink Coke. En este caso, el verbo no cambia porque estamos utilizando la primera persona singular. I, no? I drink. El verbo no cambia. But if we use the third singular person and we want to describe that person is drinking Coke, we can place, we can place something like this. If it's a female, we place she. We place the verb and we have to add the letter S. She drinks Coke. All right? He drinks Coke. Do you notice the change? When we use the third singular person, he, she, it, depending on the verb, we are going to add s, es, or ies. Vamos a agregar uno de esos tres, dependiendo del verbo, ¿no? Dependiendo del verbo que, profe, ahora, ¿cómo sé los verbos? Espérate, vamos a ir aprendiendo poco a poco, ¿ya? Vamos a decir lo siguiente. To most of them, to most of the verbs, para la mayoría de los verbos, to most of them, we add just the letter s. We place this, no, as a concept, no. To most of them, we place, we place, or we put, colocamos, we put just s. Colocamos solo la s, no. We put just s. For example, no. He runs in the park.
He runs in the park. Él corre en el parque. The dog, the dog eats, the dog eats meat, ¿no? El perro come carne. O podemos decir, Bonex opens at and 7 a.m. in the morning. Mira, está. Bonex opens at 7 a.m. As you can see in these examples, we are placing the letter S to the verbs at the end. No? He runs, because we are talking about he, she, it. He runs in the park. The dog is a third singular person, because we can replace the dog with the personal pronoun it, right? The dog eats. The verb in base form is eat, this one. But we are adding the letter S because we are using eat, no? The dog eats meat. It's the same with Bonex. Bonex it's a business, so we can replace Bonex with the personal pronoun it. So we place Bonex opens with S at 7 a.m. So remember, first rule here for the special rule. To most of them, to most of the verbs, we put just the letter S, right? Sería el primero, ¿no? Es la primera regla, ¿no? Okay, now let's talk about the second part, no? Add es. Agregar es al verbo. Add es. And we place es, or we add es to the verbs ending, in. And we have a list of verbs, no? to add es at the end to the verbs ending in these letters. O, what else? X, what else? Z, Z. Okay. SS, SH, CH, and that's all, right? Verbos que terminan en estas letras, chicos, se le agrega S. Por ejemplo, mira, vamos a poner un verbo por aquí. El verbo watch, watch, termina en che. If I want to make a sentence with this verb, watch, and imagine that we use the third person, they. They watch a great movie on TV. A great film, sería, ¿no? A great film. A great film on TV. They watch a great film on TV. This sentence is correctly grammar, ¿no? Grammarly, está correctamente gramatical, ¿no? ¿Por qué? Porque no es tercera persona singular. Como no es tercera persona singular, J es plural, el verbo no cambia. But if I want to use he, si quiero utilizar el he, ahí se va a cambiar, mira. He watches a great film on TV. Él ve una gran película en televisión. ¿Te das cuenta? He watches. Estoy diciendo que con estos verbitos, con los verbos que terminan en estas letras, vamos a agregar ese, ¿no? No más. A ver, utilicemos el verbo fix ahora, mira, fix. ¿Ya? El verbo fix, que es reparar, ¿no? Fix, reparar. Si quiero decir ella repara la guitarra, diría she, como esta es la singular, al fix le agrego ese, mira, she fixes the guitar. Ella repara la guitarra. ¿Te das cuenta? She fixes the guitar. Okay? And another example on the last one, right? Let's place here and the verb go. It's very simple, it's very easy, but it's commonly used, no? At San Marcos, ¿no? Es comúnmente utilizado en San Marcos. And we place, right? We have to place my brother. We can replace my brother with he. My brother goes to the gym every day. Mi hermano va al gimnasio todos los días. My brother goes to the gym every day. ¿Ya? Profe, ¿por qué dijo que no se le pone al day watch? Ya, Yarkov, escúchame bien. Lee lo que dice acá arriba, Yarkov. ¿Qué dice acá? ¿Qué dice acá? A ver, ¿traducimos? ¿Sí? Dice, regla especial para la tercera persona singular. Singular. ¿Qué dijo? ¿Cuál es una tercera persona singular? Solo he, she, its. ¿Ya? ¿Estamos? Ahorita Xiomara, ahorita te explico. Ahorita te explico, Xiomara, ¿ya? Espérate, déjame terminar con Yarkov. Entonces, solamente cuando es he, she, it, en afirmación del presente simple, solo afirmación, le voy a agregar s, es o is dependiendo del verbo.
Estamos en el 2 ya, porque en el 1 decía, a la mayoría le agregas ese. ¿A quién no le agregas ese? A los que terminan en estos de acá. A los que terminan en estos de aquí, le agrego ese. Ahora, respondiendo a Mendoza Estrada Xiomara Alessandra. Xiomara, ¿los verbos tienen número? ¿Los verbos tienen número? No, sí o no. No, sí o no. Ya, ahora me dice, profe, ¿la ES no es para cantidades? Sí, pero en sustantivos. En sustantivos. También hay sustantivos regulares e irregulares. Ahora estamos viendo verbos para el tiempo presente simple. ¿Ya? ¿Estamos bien? ¿Sí? Es más, mira, watch, también como sustantivo sería reloj, ¿no? El que tienes en la manito. ¿Cierto o no? ¿Cierto o no? ¿Sí? ¿Sí? Ya, claro. Pero si yo quiero hablar de watches como relojes, también se podría hacer. Pero yo tenía que decir, I have two watches. Mira, 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 para que entiendan los dos de una vez. Para que entiendan los dos de una vez. Mira, 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 mira. Si yo digo, I have, I have two, y digo watches, ahí está bien. Pero este watch no es verbo, sino me estoy refiriendo a quién, al reloj. ¿Te das cuenta? ¿Sí? Y también le agrego ese porque es cantidad. ¿Estamos, Xiomara? ¿Sí? Mi verbo sería have, ¿no? Que si quiero decir ella tiene dos relojes, diría she, apunten aquí, Yarkov y todo lo que se van aprendiendo, ¿ah? El verbo have es un verbo irregular. Muy bien, Yesenia, gracias. Que para poder tener, para decir tener, gracias Claudia, el he, she, it cambia a has. She has two. She has two watches. ¿Vamos, vamos bien? El verbo have tiene esa particularidad, ¿no? Que para he, she, it cambia a has, no se le agrega ese. ¿Vamos? ¿Estamos? ¿Sí? Igual te vas a quedar con esta EPT hoy, para que puedas repasar. ¿Ya? Y de repente lo que Yarkov estaba diciendo más hace rato, que de repente lo ha visto en el colegio, se lo ha mencionado, y de repente no lo entendió, o simplemente no le hizo caso al profe, que prefiero que sea eso, así que no entendió el profe, ya, sino que no le hizo caso, pensó que el inglés no le iba a servir todavía, sino dijo, ya después con esta universidad voy a, voy a aprender este inglés, ¿no? Yo supo que su profe sí les enseñó, solo que ustedes decían, inglés ya después cuando esté en la universidad aprendo, ¿no? Y sácate San Marcos de toma inglés. Piña. ¿Ya? Entonces, mira, escúchame, quien era mi compañero, Yarkov, ¿no? Y los demás. Hay una más. Mira. El tercer uso es cuando agregamos at, s, or, yes. Mira, el tercero es cuando le agregamos s o is. ¿Ya? Oye, Carlos, ¿cómo es esto que le agregamos s o is? A ver, me dejo entender, mira. Regreso acá. Vamos a decir lo siguiente. Carlos, ¿cómo sé que agrego S, ES o IS? Vamos a decir así. A todo el universo le vas a agregar S. Menos a quiénes. Mira, mira. A todo el universo de verbos le agregas S menos a quiénes. A los que terminan en estas letras. ¿Por qué? Porque los que terminan en estas letras le agrega ES. Y la tercera regla me dice S o IS. ¿Y a menos a quiénes, Carlos? Y acá viene lo que dijo Yarkov. Mira. Verbs ending. Algo debe haber ahí en su cerebro que se ha quedado. En que les dejo con dudas, mira, in Y. Verbos que terminan en la Y, ¿ya? Sin ánimos de bullying, Claudia, por favor, ¿ya? ¿Ya? Verbs ending en Y. Escucha, Yarkov, ¿ya? Yarkov, ¿quién más me estuvo preguntando hace un ratito? ¿Quién más fue? Xiomara, ahí vamos, ¿no? Verbs ending in Y. Por ejemplo, verbos que terminan en Y como cuál. El más usado por todos, mira, play. ¿Vamos? ¿Vamos con play? ¿Sí? ¿Play lo conoces? Play. Oye, ¿quieres saber qué significa? A ver, Yarkov, ¿qué es play en español? Play. A ver, a ver, a ver. ¿Qué es play? Ah, eso te dijeron, ¿no? Pero mira, uy, Yarkov sabe que esto sí sabe, mira. Pensé que no sabía. A ver, ya ves que no solamente no le PlayStation, me dice el otro. Oye, ya, a ver. Play the guitar. Oye, pero ¿sabías que play también significa protagonizar? ¿Sabías eso? O que play también significa reproducir, pero no es reproducir que estás pensando, ¿ah? Sino reproducir un dispositivo. ¿No has visto que de repente a veces cuando estás viendo Netflix o algo, dice play? No dice jugar, pues, es reproducir. Pa, no el otro, ¿ah? Pues acá no pienses mal, ¿ah? Lo otro es mate, que eso lo veremos después. ¿Ya? Ay, Yarkov, por favor, ya empezamos. Ya. Ya. Hábil eres. Ya, 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 ya. Te mereces mi, te mereces esta jarita, ¿no?
That's your right. Ya está. Ya, listo. Entonces, ¿ya? Entonces, verbos como play, otro verbo que termina en y, profe, study. Otro verbo que termina en y, profe, a ver, vamos con cry, lo que hizo ella con tu corazón. No, lo que hizo yo contigo y después terminas así, cry. ¿Qué más? ¿Qué más? Otro verbo. El verbo pay, mira, pay, de pagar, mira. Ahí tenemos cuatro verbos, mira. Ya, profe, a ver. Algo me preguntará, escúchame, mira. Dirás, profe, usted está diciendo que se agrega S o IS. He puesto Osaka. Or, ¿no? S o IS. But how do we know? How do we know which one do we have to use? ¿Cómo sabemos cuál lo vamos a utilizar? Si voy a darle S o IS. How do we know? Is there a rule, teacher? ¿Hay una regla o algo? Yes. There is a rule. uh, A teeny tiny rule, ¿no? Pequeñita regla, ¿no? ¿Cuál es? Mira, para poder saber qué le voy a agregar al verbo, si es S o IS, la única cosa que voy a hacer, mira lo que vas a aprender hoy, ¿ya? Lo único que voy a hacer es revisar la letra que está antes de la Y. Mira, the only thing that you have to do is to check the letter before the Y. Vas a revisar la letra antes de la Y. Very good, Anderson. Very good, Natalia, ¿no? They know the rule, ¿no? Ellos saben la regla. When you have a vowel, like the letter A for play and pay, cuando tienes una vocal, como para play y pay, ¿no? O puedes poner buy también, la buy, para que veas que hay otra vocal diferente, ¿no? La U, ya, que hay otra vocal, buy, que es comprar. When you have a vowel before the Y, we don't change anything. Pay es pagar, Claudia. Pagar la renta o algo, ¿no? ¿Ya? Entonces, cuando tengo una vocal antes de la Y, Claudia, Yarkov, ¿no? Y todos los que están por ahí, we don't change anything. No cambiamos nada. We just add the letter S, like this, place. Or maybe pays. Or buys. Nice. On the other hand, por otro lado. On the other hand, otro lado. When we have a consonant before the Y, what do we have to do, Anderson and Natalia? Please tell me. Tell us, tell to all the people, what do we have to do when we have a consonant before the Y? A ver, Natalia y Anderson, ¿qué debo hacer cuando tengo una consonante antes de la Y? A ver. Dímelo. Tienes 10 segundos porque ya se me va el tiempo. Háblame ya. Vamos. ¿Estás segura, Natalia, que le agrego S o IES? Ya. Ya. Pero la gente acá, ya, están ahí bravos. Mira, se borra la Y se pone IES. Exactly. Very good, ¿no? When we have a consonant before the Y, mira, cuando tengo una consonante antes de la Y, ¿qué hago? We drop the Y, quito la Y, le agrego IES. Studies. The same for crime. We delete, we drop the Y and add IES. Studies and cries. All right. Let's make examples. Okay, teacher, examples. Vamos a hacer ejemplos, mira. He plays, sorry, he plays soccer very well. Él juega fútbol muy bien. A ver, ¿quién será? No sé si alguno de ustedes, pero alguien, ¿no? He plays soccer very well. Studies, vamos a poner Mary, de María, ¿no? Mary sería con she. Si es she, cumple. Si es she, yo digo Mary studies English eh, on weekends. Mira, María estudia inglés los fines de semana. With cries, ¿no? Uy, no, ¿qué vamos a poner con cries, Carlos? No hagas eso. No le hagas daño a los chicos. Ellos son buenos. Han venido para poder estudiar. No los mates. He cries for her. Así nomás. No voy a dar ningún nombre específico, ¿no? He cries for her. Él llora por ella. Sí soy, me dice. Claudia. Isaac, ¿qué te han hecho, Isaac? Ya no vale la pena. Y para todos los que tienen enamorado y enamorado ahorita les digo así de frío, no va a durar. ¿Ya? Eso termina una vez que estés en la universidad. ¿Ya? ¿Ya? Tu futuro está de acá a 10 años todavía. Y eso. Bueno, algunos con menos, pero ahí vamos. ¿Ya? Yo también a tu edad pensé que iba a estar toda la vida con alguien. Y mira, pi. ¿Ya? No, ni pi, estoy feliz con mis hijos, ¿ya? Ya, a ver, seguimos, ¿ya? A ver, pace, ¿no? Sí, Amara. A ver, vamos a decir lo siguiente. Dice un estudio de un texto que leí que de cada 10.000 parejas de colegio o de academia, una termina junta. ¿Serán ustedes? Si hay dos parejas en el salón, ya no se podrá. Ya, bueno, mejor avanzo. A ver, pace, ¿no? A ver, mira.
En el caso de pay, ¿ya? ¿Cómo hacemos? Sería my father. Ahora regresamos a la clase, ¿ya? Ya pasó la parte de adelante. My father pays the rent. My father pays the rent. Oye, ¿qué significa esto de aquí? Mira, aprendes esta palabrita, este adverbio. My father pays the rent monthly. Mira, la terminación ly. Esta terminación ly, ¿qué es en inglés, en español? Háblame, enséñale a la gente. Monthly, ¿qué es? Mensualmente. Perfecto. Muy bien. Y si yo digo a ver, una palabrita más para que aprendas un time expression más, decimos, mira, my sister, uy, puse mi con, my sister buys chocolates eh, twice a day. Ah, está bonito esa. A ver, ayúdame. Dice, my sister buys chocolates twice a day. ¿Qué significa este twice? ¿Qué es twice? Ah. Chan, chan, chan. Muy bien, Daphne. Dos veces, ¿no? Mi hermana compra chocolates 2 veces al día. Twice a day. A ver, entonces, si twice a day es 2 veces al día, ¿cómo, qué significará esto de aquí? Al toque, así como vocabulario. Twice a month. Háblame, háblame. 2 veces al mes. Excelente. ¿Y qué pasa si digo once? Esta de aquí. Me gusta esta de aquí. Once a week. Mira, once a week. Ah, una vez. Una, una vez al mes. Ajá. Ah, perdón, a la semana. Gracias. Profe. Paparato lo está matando. Está como Iron Man. Listo. Ya. Ujú. ¿Qué más podemos poner? A ver, algo que me guste. Mira, profe, ¿qué? O sea, una vez es once, 2 veces twice y 3 veces. Mira, a partir de 3 veces hasta el infinito y más allá, como decía vos la guía, vamos a poner el número completo. Mira. Three, lo que me diste en el colegio. One, two, three, four, five. Eso ya. Three times. Three times a year, por ejemplo, mira. Three times a year. ¿Qué dice ahí? A ver, 3 veces al año. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Aprendiendo un poquito de vocabulario? ¿Sí? ¿Aprendiendo un poquito de vocabulario? Sí, ¿no? Faltando unos 5 minutos para que acabe la clase, ¿no? Acaba 12:30, me parece. Oye, ¿quieres verbos sanmarquinos para esta semana? La semana pasada te di verbos sanmarquinos o no te di verbos sanmarquinos para dejarte tarea de aprenderte aunque sea 5 semanales o 10. Habla, te doy 4 hoy. ¿Te di o no te di verbos sanmarquinos la semana pasada? No te di, ¿no? Ya, a ver, vamos con los verbos sanmarquinos, ¿ya? Este es vocabulario en aras del reading. ¿Ya? Aquella persona que no sabe 3 de 4. Mira, el que sabe más de 3 ahorita, de los 4 que voy a dar, me puede al interno, profe. Al interno me pone lo que significa, ¿ya? A ver, tenemos un minuto para esta evaluación. Nadie me escribe en el LOL al interno, si sabes. Primer verbo, no vale utilizar el. Mira, si utilizas el traductor, ya fue, mi mano. Ya, la abuelita decía, ¿no? Podrás engañarte a todos menos a ti, tu conciencia y a Diosito, ¿no? Así decía, ¿no? Ya, pues. Yo te voy a agregar una, mira. Podrás engañar a todos menos a tu conciencia, a Diosito y a San Marcos. Una vez que te dé tu resultado. Ya, mejor no sigo. A ver, verbo. Ya, a ver. Avoid. Ahí está el primer verbo, mira. ¿Lo mañas? ¿Lo conoces? Avoid. Avoid. Tienes 6 segundos. Five, four, three, two, one. No, no. Es un verbo. Ya, ahí va. Ahí te lo doy. Te lo regalo. Avoid. Eso son, tienes que aprender esto esta semana. Avoid es evitar, evadir. ¿Vamos? ¿Estamos? Gracias, Natalia. ¿Sí? Muy bien. Segundo verbo sanmarquino. Develop, mira. Develop. ¿Te gusta develop? A ver. ¿Qué será develop? Tienes 5 segundos. 4, 3, 2, 1. Ya. Develop significa desarrollar. Haces Camila a la Camila. ¿Cómo se dice su segundo nombre? ¿De Arien? Arien era un grupo de música que tenía mi barrio. Bueno, Camila de Arien, Gallardo. Develop, desarrollar. ¿Vamos? Un verbo totalizador que debes aprender a partir de ahora y que viene a cada rato en San Marcos. Mira, este de aquí. Tarán, lack. Lack. Lack significa, te voy a decir porque si no sabías los dos primeros está peor. ¿Ya? Lack significa faltar o carecer. ¿Vamos? Y el último verbo sanmarquino que te dejo el día de hoy es spread. Spread es esparcir o diseminar. Vamos aprendiendo, ¿ya, chicos? Busquen en internet, hagan ejercicios como esto de aquí. Igual se los voy a mandar ahorita con la tutora todo esto que hemos hecho.
Ah, y vamos ahora sí a trabajar nuestro material, que nos quedan 3 minutos, pero creo que sí, sí lo hacemos, ¿ah? Sí lo hacemos. El material está. A ver, a ver, a ver. Ya, a ver, espérame un toque. ¿Dónde está el material, señorita? Acá estás. Ah, ah, arrancar con todo. Ya, listo. Muy bien, voy compartiendo la pantalla. Tenemos 2 minutos, pero sobrado, ¿ah? Usted lo hace conmigo, mira. A ver, al menos las 8 primeras, ¿no? Para poder terminar, pues me piden hacer el 75%, 8 de 11, sobrado, 8 de 11, ¿ah? Vale, vale, vale. A ver, mira la uno. Dice. Choose the best alternative for each exercise. Primero recuerda, hijo, recuerda. El adverbio de frecuencia va entre el sujeto y el verbo. Por ende, a ver, cualquiera podría calzar, pero para she el verbo va con S, ¿verdad? Entonces se me van estos dos. A y C no me sirven. Me quedaría often, rarely and always. Dale sentido a la oración. Dice, ella, comida rápida porque no es saludable. Ella, comida rápida porque no es saludable. Dirás, ella a menudo come comida rápida porque no es saludable, ella rara vez come comida rápida porque no es saludable, o ella siempre come comida rápida porque no es saludable. ¿Cuál sería la clave? Dedito, ¿no? Claro, tienes que darle sentido, ¿no? Como te digo a lo que estamos leyendo. Rarely. Muy bien. La dos, mira, acá ya se fueron dos claves, estas dos de aquí, ¿verdad? No me sirven porque empezamos con el adverbio de frecuencia. Sería they sometimes. Para they es watch. No, ¿cuál sería? Creo que ya tenemos la clave otra vez, ¿no? Does. There, ¿no? They sometimes watch a movie on Friday nights. Very good. Number three. A ver, acuérdate del uso del have y has. A ver, se nos va A y B y también enano, ¿no? Al toque. Casa o dedo. Para we es have or has. A ver, Dina, ¿hoy qué tiene? Ya para we es have, ¿no? He, she, it usa has, ¿no? He, she, it usa ese de aquí, has, ¿no? Muy bien, number four. The bus, el bus, siempre. Estamos entre todos, mira. Arrive or arrives, ¿con E o con S? Oye, ¿estás seguro que es dedo? ¿Estás seguro que es dedo? No es dedo, ¿ah? No, no es dedo. Porque tiene que ser the bus y de ahí viene el adverbio de frecuencia. Always. Para el bus. ¿Con S o sin S el verbo? ¿Mm? Con S, porque el bus es it. ¿Te das cuenta? Es it. ¿Estamos? ¿Estás conmigo? Sí, 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 sí. Ya, listo. La número 5. Oye, eso es una negación. ¿Qué pasó acá? A ver, otra semana vamos a hacer esto, pero para she is doesn't, ¿ya? Te voy explicando, mira, para she is doesn't, y el verbo regresa a forma base. Pero, profe, no se le prevé ese, no, ya no. Cada vez que esté el auxiliar do or does, el verbo regresa a forma base, sin las reglas de la S. Te olvidas de eso. ¿No? Igual que en las 6, mira, para they es do, sería don't. Va a ser don't enjoy, ¿no? Dedo. They don't enjoy watching horror movies, ellos no les disfrutan ver películas de terror. Las 7 para preguntar al he es does y el verbo en forma base, mira. Does he work at the same company as you? And number 8 for Jay is do. Do they live in the city or the suburbs? Y listo, chicos. Las demás claves están en tu drive, ¿no? Espero que algo les haya servido la clase de hoy. Ha sido poquita, pero te has dado cuenta que le hemos dado con todo, ¿no? ¿Cómo se llama el salón, chicos, para guardar ahorita el PPT y mandártelo? A ver, simple present, salón. ¿Salón qué? ¿Salón qué? Háblame. ¿Tu salón favorito? Sí, salón Mayumi. ¿Mayumi se llama la tutora? Sí, el nombre de la tutora. ¿Cómo se llama la tutora? Mira, Sandro. Sandro dice, ¿toca practicar con Duolingo? Sí. Mira, Sandro, todos los que tengan cero, Duolingo. Pero, profe, ¿en serio? Usted sí, Duolingo. Necesito que apenas palabras. Y el Duolingo, al que esté en cero, le va a ayudar un montón. ¿Estamos? ¿Estamos? ¿Sí? Bueno, para retirarme, les dejo el PPT en este momento en su... Lo acabo de subir aquí al... A ver, por favor, puedes reaccionar que ya llegó. Acabo de mandar el PPT. Igual se lo mando como Mayumi, ¿ya, chicos? Bueno, eso sería todo. Gracias, Mayumi. No sabía que te llamabas si estás por ahí. Me abandonaron. Me quedé solo con la gente.